¿Alguna vez te has preguntado si hay pecados ocultos que están alejándote de Dios sin que lo sepas? La Biblia advierte sobre pecados tan graves que, si no tenemos cuidado, pueden separar nuestra alma del amor de Jesucristo. Entre estos están los 10 pecados sexuales más terribles, actos que Dios condena y que tienen el poder de destruir tu vida espiritual y comprometer tu salvación. ¿Te imaginas que puede estar poniendo en riesgo tu fe sin que te des cuenta? En este video revelaremos estos pecados ocultos y veremos cómo la Biblia nos guía a superarlos para encontrar paz y liberación. Cada uno de estos pecados tiene un impacto profundo que muchos desconocen, pero hoy descubrirás cómo proteger tu alma de estas tentaciones. Quédate hasta el final para entender qué puede estar interfiriendo en tu vida espiritual y aprende los pasos para liberarte de estas cadenas, todo basado en la fe en Dios y las enseñanzas de la Biblia. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas? Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún contenido que fortalecerá tu camino espiritual y profundizará tu relación con Jesucristo. Así que, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, y acompáñanos en esta jornada para descubrir cómo mantener tu alma libre y en comunión con Dios. Hablar sobre los pecados sexuales tal como están descritos en la Biblia es una invitación a reflexionar profundamente sobre las enseñanzas de Dios y los caminos de Jesucristo. No se trata solo de recordar las normas antiguas, sino de entender el propósito detrás de ellas, el cual está enraizado en la santidad y el amor que Dios tiene por la humanidad. La Biblia no menciona estos pecados únicamente para condenar, sino para guiar a sus seguidores hacia una vida de fe y comunión con Dios. El vídeo nos invita a examinar ejemplos conocidos, como el del rey David y Betsabé, para comprender cómo incluso aquellos que se desvían pueden hallar redención a través del arrepentimiento genuino y la oración sincera. La importancia de comprender los pecados sexuales no recae en juzgar a los demás, sino en reconocer los desafíos de la naturaleza humana y los llamados divinos a vivir con pureza y fidelidad. A lo largo de los textos sagrados se nos muestra que la sexualidad no es simplemente una cuestión física, es un aspecto profundamente espiritual que puede acercarnos o alejarnos de Dios. Meditar en estos aspectos con un corazón abierto permite que cada uno evalúe su propia vida, buscando vivir de acuerdo con la voluntad divina, como se ejemplifica en las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. La Biblia, en este contexto, es una guía viva y eterna. Los ejemplos bíblicos sobre los pecados sexuales también nos enseñan sobre las consecuencias que estas acciones pueden tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. No solo afectan nuestra relación con Dios, sino que también pueden causar rupturas familiares, dolor y conflictos en nuestras comunidades. El camino de la fe no es sencillo, y cada creyente debe esforzarse en encontrar la fortaleza para resistir la tentación y seguir el sendero de justicia y santidad. Por eso el estudio de estos temas es importante, pues nos ofrece una visión más amplia de cómo Dios nos llama a vivir en armonía con sus enseñanzas. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos relatos que nos muestran los estragos que los pecados sexuales pueden causar cuando uno se desvía de los mandamientos de Dios. La historia de Dina, la hija de Jacob, por ejemplo, resalta cómo el abuso sexual puede dejar cicatrices profundas en las personas y en la comunidad, demostrando la necesidad de justicia y compasión hacia las víctimas. Estas enseñanzas nos invitan a acercarnos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a escuchar, dejando de lado la arrogancia y buscando vivir conforme a su palabra. En última instancia, el camino hacia la salvación y la paz interior pasa por una sincera comunión con el Señor. Es fundamental que cada creyente busque en las Escrituras un refugio y una guía para enfrentar las tentaciones y entender el propósito divino de la sexualidad. La Biblia no es simplemente un libro de normas, es un llamado de Dios para vivir una vida en plenitud y en paz espiritual. Al explorar los diferentes tipos de pecados sexuales descritos, entendemos que la gracia de Dios está siempre presente, esperando que cada uno de nosotros vuelva a Él, sin importar cuán lejos hayamos caído. Este viaje de aprendizaje y autoconocimiento a través de la fe
y la Biblia es una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con Dios y hallar en Él la redención. El adulterio es uno de los pecados más explícitamente condenados en la Biblia, figurando en los 10 mandamientos como una advertencia directa de Dios hacia la fidelidad en el matrimonio. Este mandamiento no es meramente una regla social, es una guía espiritual para vivir en armonía con el propósito divino. En la historia de David y Betsabé, el impacto del adulterio va más allá de la infidelidad. Trae consigo consecuencias devastadoras. David, un rey escogido por Dios, cae en tentación, y sus acciones resultan en dolor y sufrimiento no solo para él, sino también para su familia y su pueblo. Este ejemplo nos muestra cómo el adulterio separa a la persona de Dios y desestabiliza las relaciones que se construyen con amor y compromiso, llevando a consecuencias dolorosas en la vida cotidiana. El adulterio continúa siendo una de las transgresiones que más afectan las relaciones personales, causando rupturas profundas en la confianza y la paz familiar. Jesús, en el Nuevo Testamento, intensifica la comprensión de este pecado al advertir que incluso mirar con lujuria es ya una forma de infidelidad. Mateo 5:28. Este mensaje de Jesús no pretende asustar, sino llamar a cada persona a la reflexión sobre la pureza de sus pensamientos y deseos. En el camino de la fe, mantener el compromiso en el matrimonio es un acto de respeto no solo hacia la pareja, sino también hacia Dios, quien bendice la unión de dos personas. El adulterio también revela la fragilidad humana y la constante lucha contra la tentación, una batalla que todo cristiano enfrenta en diferentes áreas de su vida. Orar por fuerza y sabiduría es esencial para resistir las tentaciones y honrar el compromiso matrimonial. La fe en Dios proporciona una base sólida para enfrentar estos desafíos, y el creyente puede encontrar en la oración y en las enseñanzas bíblicas el apoyo necesario para permanecer firme. Recordar las consecuencias del adulterio, como se ve en las historias de la Biblia, ayuda a mantener la determinación de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Para aquellos que han caído en este pecado, la Biblia también ofrece caminos de redención. David, después de su pecado, se arrepintió profundamente y buscó el perdón de Dios, demostrando que la gracia divina siempre está al alcance de quien se arrepiente de corazón. En el Salmo 51 podemos ver la sinceridad de su arrepentimiento y su deseo de ser purificado. Este salmo es un recordatorio poderoso de que, aunque el pecado sea grave, el amor de Dios es inmenso, y su perdón está disponible para aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. Reflexionar sobre el adulterio y sus implicaciones nos lleva a valorar la importancia de la fidelidad y el compromiso en las relaciones. Dios nos llama a vivir en santidad y a mantener la pureza en nuestras intenciones, acciones y pensamientos. Seguir este llamado no siempre es fácil, pero es posible a través de la oración, el arrepentimiento y el constante deseo de acercarse más a Él. Al final, el camino de la fidelidad es una expresión de fe en Jesús Cristo y un testimonio de respeto hacia el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La prostitución en la Biblia no solo es vista como un acto de comercio sexual, sino como una manifestación de decadencia moral y espiritual que aleja a la persona de la santidad a la que Dios nos llama. En la antigüedad, la prostitución estaba a menudo relacionada con ritos paganos, prácticas que no honraban a Dios y que distorsionaban el propósito sagrado de la sexualidad. Sin embargo, la Biblia también nos muestra ejemplos de redención, como el de Rabe, la prostituta de Jericó que ayudó a los espías israelitas. Su historia demuestra que la fe en Dios y el arrepentimiento sincero pueden traer perdón y transformación, sin importar el pasado de cada uno. Rabe es un ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquier persona sin importar sus antecedentes para cumplir sus propósitos divinos. Cuando ella decidió ayudar a los espías, mostró un acto de fe y confianza en el poder y la misericordia de Dios. A través de este acto, Rabe no solo salvó su vida, sino que también fue incluida en la genealogía de Jesús, recordándonos que Dios mira el corazón arrepentido y no se deja llevar por las apariencias o los errores del pasado. Este relato inspira a los creyentes a acercarse a Dios con humildad,
sabiendo que Él siempre está dispuesto a recibir a quienes buscan su perdón y refugio. La historia de Gomer, esposa del profeta Oseas, es otro ejemplo impactante en las Escrituras. Gomer, quien también cayó en la infidelidad y la prostitución, simboliza la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Pero Oseas, por mandato divino, la recibe nuevamente, mostrando un amor fiel y compasivo, como el de Dios hacia su pueblo. Este amor de Oseas nos recuerda que, así como Él perdona a Gomer, Dios también nos perdona cuando regresamos a Él. La prostitución de Gomer simboliza la separación de Dios por causa del pecado, y su regreso representa la redención que Dios ofrece a través de la fe y la reconciliación. La Biblia no condena la prostitución solo como un acto físico. Ve en ella una pérdida de dignidad y una ruptura de la relación con Dios. Aquellos que luchan contra la tentación de la prostitución, ya sea en forma de actos, pensamientos o deseos, pueden encontrar fortaleza en la oración y en la compañía de la comunidad de fe. Jesús enseñó a sus discípulos a no juzgar a los demás, sino a buscar la misericordia de Dios y a recordar que todos somos vulnerables al pecado. La fe en Jesús y el constante deseo de vivir conforme a las Escrituras son el camino para evitar caer en tentaciones y encontrar paz en la voluntad de Dios. En última instancia, la prostitución en la Biblia nos enseña sobre el poder transformador del amor y la misericordia de Dios. Rabé y Gomer demuestran que nadie está fuera del alcance de la gracia divina y que incluso los pecados más graves pueden ser perdonados y redimidos. La historia de estas mujeres nos anima a confiar en que Dios es capaz de redimir y transformar cualquier vida que se acerque a Él en busca de cambio y reconciliación. Así, entendemos que no importa cuán lejos alguien haya caído, el amor de Dios siempre tiene el poder de restaurar y renovar. La fornicación, o las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es abordada en la Biblia como una transgresión a la voluntad de Dios y a la santidad del cuerpo. El apóstol Pablo, en sus cartas a las comunidades cristianas, destaca la importancia de mantener el cuerpo santo, recordando que somos templos del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6, 19-20. Este llamado a la pureza no es simplemente una norma externa, es una invitación a vivir una vida dedicada a Dios, donde el respeto y el autocontrol son fundamentales. La Biblia nos guía a entender que cada acción que tomamos, incluyendo la intimidad, tiene un propósito espiritual, y que el uso correcto de nuestra sexualidad fortalece nuestra relación con Dios y con aquellos que amamos. En las Escrituras encontramos la trágica historia de Tamar y Amnón, una historia que ilustra cómo la fornicación y el abuso de la sexualidad pueden traer destrucción y dolor a las familias. Amnón, impulsado por una pasión desordenada, actúa en contra de Tamar y como resultado causa un daño irreparable en su vida y en toda la familia de David. Este relato nos recuerda que la lujuria y el deseo desenfrenado nos pueden llevar a actos que terminan alejándonos de Dios y causando sufrimiento. La fe en Dios nos enseña a valorar la pureza y a entender que nuestras decisiones deben estar alineadas con los principios divinos. En la vida moderna, la fornicación es un tema que sigue siendo relevante y desafiante. En una sociedad donde las normas morales se flexibilizan, el llamado bíblico a la santidad del cuerpo parece una meta difícil de alcanzar. Sin embargo, la Biblia nos ofrece herramientas espirituales para resistir la tentación. La oración constante, la meditación en las enseñanzas de Jesús y el apoyo de una comunidad de fe son recursos valiosos para quienes desean vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Jesús mismo nos enseñó que la lucha contra la tentación es una parte natural de la vida de fe y que con el apoyo de Dios podemos encontrar la fuerza para vivir en pureza. El autocontrol y la autodisciplina son virtudes que cada creyente debe buscar desarrollar. La fornicación, al igual que otros pecados sexuales, puede parecer una tentación difícil de resistir, pero con la ayuda de Dios es posible vivir en obediencia a su palabra. La Biblia nos llama a enfocar nuestros deseos en lo que es bueno y justo, buscando honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, incluyendo la intimidad.
Cuando los creyentes se comprometen a vivir de acuerdo con estos principios, pueden experimentar una paz profunda y una comunión más cercana con Dios que fortalece su fe y su propósito. Reflexionar sobre la fornicación y su significado en la Biblia nos lleva a un entendimiento más profundo de la santidad que Dios espera de sus seguidores. Dios desea que vivamos vidas llenas de amor y respeto, tanto por nosotros mismos como por los demás, y que construyamos relaciones basadas en el compromiso y la fidelidad. La enseñanza bíblica sobre la fornicación no es una condena, sino una guía amorosa que nos invita a experimentar la plenitud de una vida en Cristo, en la cual cada decisión honra a Dios y nos acerca más a su presencia. La homosexualidad es un tema que ha sido objeto de amplias discusiones teológicas y culturales a lo largo de los siglos, y la Biblia menciona este tema en varios pasajes, como en Levítico 18:22 y en Romanos 1:26 a 27. Estos textos se han interpretado de diversas maneras y las perspectivas han evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando no solo los cambios en las normas culturales, sino también el profundo debate sobre cómo entender las Escrituras en su contexto. La Biblia nos invita a estudiar estos temas con un corazón abierto, buscando la sabiduría y el discernimiento de Dios para entender su voluntad en nuestras vidas. A través de los textos bíblicos se explora la importancia de vivir de acuerdo con los principios de fe y santidad. Para muchos creyentes, las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la misericordia proporcionan una base para tratar a cada persona con respeto y compasión. Jesús enfatizó el amor al prójimo y la compasión hacia todos, recordándonos que no somos llamados a juzgar, sino a ser instrumentos de amor y paz en el mundo. Esta enseñanza resuena especialmente cuando se trata de temas complejos y personales, donde cada individuo está en su propio viaje de fe y relación con Dios. El debate sobre la homosexualidad también llama a los creyentes a una profunda reflexión sobre la justicia, los derechos humanos y la interpretación de las Escrituras. La Biblia, aunque clara en ciertos preceptos, también nos muestra el ejemplo de Jesús, quien siempre extendió su amor y compasión a todos, sin importar sus circunstancias o antecedentes. En este sentido, los cristianos son llamados a un balance entre vivir en obediencia a la palabra de Dios y extender la gracia y la comprensión hacia aquellos que viven de manera diferente. La fe en Jesús nos enseña a ver a cada persona como un ser creado a imagen de Dios, digno de respeto y amor. Para aquellos que desean comprender mejor el tema, es importante acudir a la oración y al estudio de la Biblia, buscando una guía que esté en armonía con el amor y la verdad de Dios. La Biblia nos llama a vivir en comunidad y a apoyarnos unos a otros en nuestro crecimiento espiritual. Así, cada creyente puede reflexionar sobre cómo vivir de acuerdo con los principios bíblicos, mientras mantiene una actitud de compasión y respeto hacia los demás. La fe es un camino personal, y la relación con Dios se fortalece al buscarlo en cada aspecto de la vida. Finalmente, el tema de la homosexualidad en la Biblia nos invita a todos a ser humildes, a reconocer nuestras propias luchas y a buscar el amor de Dios como nuestra guía. Cada persona, sin importar su camino, puede encontrar en Dios una fuente de paz y dirección. La misión del cristiano es llevar luz y esperanza, mostrando el amor de Jesucristo y recordando que, en última instancia, Dios es quien conoce los corazones y las intenciones. Con esta perspectiva se puede vivir una fe que refleje la compasión y la gracia que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. El tema del estupro es tratado en la Biblia con una seriedad extrema, y la condena hacia este acto de violencia es clara y severa. Un relato que ilustra la gravedad de este pecado es la historia de Dina, la hija de Jacob, quien fue víctima de abuso. Este episodio, que se encuentra en Génesis 34, muestra el dolor y la indignación que este acto provoca, no solo en la víctima, sino también en su familia y comunidad. El estupro es presentado como una violación a la dignidad y al cuerpo, que son sagrados a los ojos de Dios. La Biblia llama a la justicia y a la protección de las víctimas, resaltando la importancia de cuidar y honrar la integridad de cada ser humano.
La historia de Dina destaca el profundo impacto que el estupro tiene no solo en la víctima, sino en toda la estructura familiar y social. En su caso, los hermanos de Dina reaccionan con ira y buscan vengarse de su agresor y de su familia, lo cual lleva a una cadena de violencia y conflicto. Este relato muestra cómo el estupro destruye la paz y armonía, afectando incluso a quienes rodean a la víctima. La fe en Dios nos llama a buscar justicia, pero también a actuar con sabiduría, para no caer en ciclos de odio y venganza, y a mantener un corazón compasivo hacia los que sufren. Dios, en su amor y justicia, se muestra en la Biblia como un protector de los oprimidos y lastimados. En Salmos 82, versículo 3, se nos recuerda la importancia de defender a los débiles y a los necesitados y de hacer justicia a los afligidos. Este llamado a cuidar de los vulnerables es un mandato que los creyentes deben tomar en serio, especialmente en temas de violencia y abuso. La comunidad cristiana tiene la responsabilidad de ser un refugio seguro para aquellos que han sufrido, proporcionando un ambiente de sanación y apoyo. Es un recordatorio de que Dios nos llama a ser su mano en la tierra, defendiendo a quienes han sido lastimados. La Biblia también invita a la sanación y al perdón, aunque esto no signifique olvidar ni minimizar el dolor causado. Para una víctima de estupro, encontrar paz en Dios puede ser un proceso largo y desafiante, pero la fe ofrece un camino hacia la restauración. En las Escrituras, el perdón es un acto de liberación, no una excusa para el pecado. Jesús Cristo enseñó que la verdadera justicia y sanación provienen de Dios y que el Espíritu Santo puede brindar consuelo en los momentos de mayor dolor. Así, la oración y la comunión con Dios se convierten en fuentes de fortaleza para quienes buscan sanar sus heridas. Reflexionar sobre el estupro en el contexto bíblico nos recuerda el profundo respeto y dignidad con que Dios nos ha creado. Su plan para nosotros es de paz y amor, y cualquier acto que violente este propósito es una ofensa contra Él. La Iglesia y cada creyente deben esforzarse en construir un ambiente de respeto y cuidado, donde cada persona se sienta valorada y protegida. Dios, en su infinita misericordia, nos llama a ser defensores de la justicia, a amar a nuestro prójimo y a buscar siempre el bien para todos, reflejando así el amor de Jesús en un mundo que necesita sanación y compasión. El incesto es tratado en la Biblia como una violación directa de las leyes divinas y de la estructura familiar sagrada que Dios establece. En el libro de Levítico, 18:6 a 18, las leyes mosaicas prohíben explícitamente el incesto, y estas prohibiciones buscan preservar la santidad y la armonía de las relaciones familiares. La Biblia muestra que el incesto no solo daña profundamente la estructura de la familia, sino que también trae graves consecuencias espirituales y emocionales para quienes lo practican. Al explorar estos textos, se puede entender que el propósito de Dios al prohibir el incesto es proteger la dignidad humana y la pureza de las relaciones familiares. Un ejemplo bíblico que ilustra las consecuencias devastadoras del incesto es la historia de Lot y sus hijas, encontrada en Génesis 19:30 a 38. En este relato, tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot, temiendo por su futuro, toman decisiones que resultan en actos incestuosos. Aunque su intención inicial puede haber sido la supervivencia, sus actos generaron dolor y desarmonía. Este episodio nos recuerda que, cuando las decisiones se toman alejadas de la voluntad de Dios y sin fe en su provisión, las consecuencias pueden ser caóticas y dolorosas, afectando incluso a futuras generaciones. La Biblia nos enseña que la estructura familiar es un don sagrado de Dios y que debe ser cuidada y respetada. El incesto rompe esta estructura y las consecuencias no solo afectan a los involucrados, sino que pueden extenderse al círculo familiar y a la comunidad. En el contexto de la fe, mantener la pureza y el respeto dentro de la familia es fundamental. Dios establece estos límites para protegernos y asegurar que las relaciones familiares se desarrollen en un ambiente de amor, respeto y dignidad. Cada creyente es llamado a respetar y honrar a sus familiares, manteniendo la estructura divina que Dios diseñó.
El tema del incesto también nos invita a reflexionar sobre el autocontrol y el respeto que Dios espera de cada uno de nosotros. En un mundo donde la tentación puede ser omnipresente, la fe en Dios y la oración son herramientas que ayudan a resistir y a vivir en pureza. Jesús enseñó que el amor verdadero es desinteresado y busca siempre el bien del otro, y que debemos vivir en santidad, cuidando tanto de nuestros pensamientos como de nuestras acciones. La comunidad de fe puede ser un espacio de apoyo y fortaleza, donde cada uno se ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. En última instancia, reflexionar sobre el incesto en la Biblia nos lleva a valorar la importancia de la familia como base de la sociedad y de la vida en comunidad. Dios desea que nuestras relaciones familiares estén llenas de amor y respeto, y nos llama a vivir de una manera que honre a nuestra familia y a Él. Al respetar los límites que Dios establece, no solo protegemos nuestra vida espiritual, sino que también construimos relaciones más fuertes y saludables. La fe en Jesús y la oración constante nos dan la fortaleza para vivir en obediencia y mantener la pureza en nuestras relaciones. La bestialidad o la relación sexual entre humanos y animales es claramente condenada en la Biblia como una violación a la dignidad humana y una transgresión de la creación de Dios. En el libro de Levítico 18:23 y 20:15-16, esta práctica es prohibida con severidad, pues Dios establece límites claros entre los humanos y los animales, reflejando el orden que Él desea para la creación. Este acto, al traspasar los límites naturales, se considera una profanación de la santidad de la sexualidad y una falta de respeto hacia el propósito divino. Dios diseñó la creación con un propósito específico para cada criatura, y respetar esta estructura es un acto de fe y obediencia hacia Él. Al analizar las prohibiciones bíblicas contra la bestialidad, también se profundiza en el respeto que debemos tener por toda la creación de Dios. Los animales, al igual que los seres humanos, fueron creados con un propósito dentro del orden divino, y es nuestra responsabilidad cuidar y respetar a todas las criaturas de la tierra. En Génesis se establece que el ser humano debe gobernar sobre los animales con sabiduría y compasión, y cualquier acto que rompa esta relación de respeto va en contra de los designios de Dios. La fe nos enseña que la verdadera autoridad implica responsabilidad y cuidado, y que nuestras acciones deben reflejar la armonía que Dios desea en su creación. En la Biblia, la bestialidad es vista como un acto de degradación que afecta la dignidad humana y ofende a Dios. Este pecado simboliza una desconexión profunda de los valores espirituales, una distancia de la pureza y de la santidad que Dios quiere para sus hijos. En este sentido, el pecado no es solo una transgresión física, sino una señal de una vida que se aleja de los caminos de Dios. Aquellos que buscan vivir en fe y en armonía con los principios de la Biblia deben esforzarse por mantener la pureza, respetando las creaciones de Dios y viviendo de acuerdo con su voluntad. La fe en Dios nos invita a honrar la creación y a mantener nuestra vida en una búsqueda constante de santidad. Jesús enseñó que para estar cerca de Dios es fundamental tener un corazón puro y lleno de amor, no solo hacia los demás, sino también hacia toda la obra de su creación. Mantener el respeto por cada criatura y por los límites que Dios ha establecido nos acerca a Él y fortalece nuestra conexión espiritual. En la oración y la meditación, en la palabra de Dios, podemos encontrar la guía necesaria para vivir una vida de respeto y obediencia. Reflexionar sobre la bestialidad en el contexto bíblico nos recuerda el llamado a vivir en armonía con los principios divinos, reconociendo la dignidad de cada ser y honrando los límites que Dios establece. Al vivir conforme a estos principios, los creyentes experimentan una vida más plena y satisfactoria, en comunión con Dios y con toda su creación. Cada acto de respeto y cuidado hacia lo que Dios ha hecho es una forma de rendirle adoración y demostrar gratitud por la vida y por el orden que Él ha creado. La Biblia aborda la inmoralidad sexual como un concepto amplio que incluye una variedad de comportamientos que se apartan del propósito divino de la sexualidad. Entre estas prácticas están la pornografía, la promiscuidad y otras formas de comportamiento sexual que no reflejan el respeto y la santidad que Dios espera. En Efesios 5:3,
Pablo exhorta a los creyentes a evitar toda forma de inmoralidad, recordándoles que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta enseñanza resalta la importancia de vivir una vida de pureza, no solo en acciones visibles, sino también en pensamientos y deseos. En este sentido, el llamado a la santidad es un llamado a la integridad completa. La inmoralidad sexual tiene consecuencias profundas en la vida de quienes la practican y en la sociedad en general. La Biblia nos enseña que la desviación de los principios de Dios puede llevar a consecuencias físicas y espirituales, como enfermedades, rupturas familiares y un vacío espiritual que aleja a las personas de su relación con Dios. Alentados por el ejemplo de Jesús, los creyentes son llamados a evitar estos comportamientos y a buscar una vida de paz y autocontrol. La oración y el estudio de la palabra de Dios son herramientas poderosas que ayudan a resistir la tentación y a vivir en pureza, honrando el propósito de Dios para la sexualidad. Vivir en un mundo que promueve la permisividad y el placer instantáneo puede ser un desafío constante para el cristiano. Sin embargo, la fe proporciona un refugio y una guía. En 1 Corintios 10:13, Pablo asegura que Dios nunca permitirá una tentación que no podamos superar y que siempre dará una salida para quienes confían en Él. Esta promesa de Dios brinda esperanza y fortaleza para resistir las tentaciones de la inmoralidad sexual y seguir una vida de autocontrol. Mantener esta disciplina requiere compromiso y fe, y Dios recompensa a quienes buscan vivir de acuerdo con sus mandamientos. El compromiso con la pureza sexual es una expresión de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, en armonía con el plan que Dios tiene para la humanidad. La Biblia nos enseña a tratar el cuerpo con respeto, a ver la sexualidad como una parte sagrada de la vida y a evitar todo aquello que la degrade o deshonre. Cada creyente, al resistir la inmoralidad sexual, está dando testimonio de su fe y de su amor por Dios. Al enfocarse en el amor y en los valores cristianos, el creyente puede construir una vida sólida y en paz, lejos de los efectos destructivos de la inmoralidad. Reflexionar sobre la inmoralidad sexual general nos permite reconocer la importancia de vivir en pureza y de proteger nuestra espiritualidad. Dios desea que cada uno de sus hijos experimente la plenitud y la paz, y la obediencia a sus mandamientos es el camino para lograrlo. Cada decisión de vivir en santidad fortalece la relación con Dios y con los demás, guiando al creyente hacia una vida de satisfacción y propósito en Jesús Cristo. La vida de pureza y respeto por los principios de Dios no es solo una disciplina, sino una forma de acercarse más a Él y de honrar la fe que profesamos. La luxuria es presentada en la Biblia como un deseo sexual desordenado que va más allá del amor y el respeto, separando la sexualidad de su propósito divino y convirtiéndola en una búsqueda egoísta de satisfacción. Jesús, en Mateo 5:28, enfatiza que incluso quien mira a alguien con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón, mostrando que la pureza que Dios demanda no es solo en nuestras acciones externas, sino también en nuestros pensamientos y deseos internos. La luxuria no solo afecta la relación de la persona con Dios, sino que también distorsiona las relaciones humanas, convirtiendo a las personas en objetos de deseo en lugar de seres dignos de respeto y amor. Vivir en un mundo donde la imagen y el placer son exaltados hace que la lucha contra la luxuria sea un desafío constante para el creyente. Sin embargo, la Biblia ofrece un camino para vencer este deseo desordenado, mediante la oración, la reflexión y el autocontrol. En Gálatas 5:16, Pablo insta a los creyentes a vivir según el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esta disciplina espiritual fortalece al creyente en su camino hacia la santidad, recordándole que el propósito de la sexualidad es el amor genuino y comprometido, dentro del marco de la voluntad de Dios. El camino hacia la superación de la luxuria requiere de una vida de oración y de un compromiso con la palabra de Dios. La tentación de la luxuria es poderosa, pero Dios siempre brinda ayuda a quienes lo buscan sinceramente. Al meditar en las Escrituras y cultivar una relación profunda con Jesús Cristo, cada creyente puede encontrar la fortaleza para resistir y para renovar su mente y sus deseos.
Este proceso de transformación interior es un reflejo del amor de Dios, quien desea que cada persona viva en pureza y en armonía con sus enseñanzas. La práctica de la castidad y el autocontrol son maneras de honrar a Dios y de vivir una vida de paz y dignidad. En 1 Corintios 6, 18 a 20, Pablo recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos glorificar a Dios con él. Esta enseñanza invita a cada creyente a reflexionar sobre el valor de la pureza y a recordar que, al resistir la luxuria, no solo está preservando su relación con Dios, sino también construyendo una vida plena y en paz. La fe en Jesús nos da la perspectiva y la motivación necesarias para elegir el camino de la santidad. Reflexionar sobre la luxuria y su impacto en la vida espiritual nos permite ver la importancia de buscar la santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Dios nos llama a vivir en amor y en pureza, alejándonos de todo lo que desvirtúe su propósito para la sexualidad. La victoria sobre la luxuria no es solo una batalla personal, sino un testimonio de fe y de obediencia a Dios. Al vivir en santidad, el creyente muestra el amor de Jesús en su vida y en sus relaciones, experimentando la paz y la libertad que solo se encuentran en la verdadera comunión con Dios. La adoración sexual es un tema que la Biblia aborda en el contexto de las prácticas paganas de las culturas antiguas, donde los actos sexuales se realizaban como una forma de culto a deidades falsas. En el libro de Éxodo 44, 15 a 16 y en 1 Corintios 6, 9 a 10, esta práctica es condenada, ya que se considera idolatría, una desviación del amor y la devoción que deberían ser dedicados únicamente a Dios. La Biblia establece que el acto de adoración debe ser puro y sincero, dedicado exclusivamente a Dios, quien es el único digno de alabanza. Al mezclar la sexualidad con la adoración a ídolos, se distorsiona el propósito sagrado tanto de la fe como de la sexualidad, llevándolos por un camino que ofende a Dios. En las culturas paganas, la adoración sexual se realizaba con la esperanza de recibir beneficios o favores de los dioses, pero esto iba en contra del mandato de Dios de tener una fe pura y genuina. Este tipo de idolatría no solo aleja a las personas de Dios, sino que también las enreda en prácticas que degradan la dignidad humana. Jesús, en sus enseñanzas, llama a sus seguidores a adorar al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:24, señalando que la verdadera adoración proviene de un corazón sincero y dedicado. Este llamado enfatiza que nuestra relación con Dios debe ser una de entrega completa, libre de influencias que distorsionen su santidad. La adoración sexual también nos recuerda el peligro de dejar que los deseos y placeres terrenales ocupen el lugar que debería ser exclusivamente de Dios en nuestras vidas. En Colosenses 3:5, Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros, incluyendo los deseos desordenados que pueden transformarse en formas de idolatría. Este llamado a vivir en pureza y a rechazar cualquier tipo de adoración que no esté centrada en Dios es una guía para mantener nuestra vida alineada con los valores de fe. En la oración y la comunión con Dios, cada creyente puede encontrar la fortaleza para resistir las tentaciones y vivir una vida de verdadera devoción. El respeto por el acto de adoración y el reconocimiento de la santidad de Dios son principios que la Biblia establece claramente. La adoración a Dios debe ser un acto de amor y reverencia, donde cada creyente se acerca a Él con un corazón puro, libre de contaminaciones y distracciones que desvíen la atención del verdadero propósito. La fe en Jesús Cristo nos invita a vivir una vida de disciplina y de respeto hacia Dios, recordando que Él merece una adoración exclusiva y sincera. Al mantener esta pureza en la adoración, los creyentes experimentan una conexión más profunda y auténtica con Dios. Reflexionar sobre la adoración sexual y sus implicaciones nos invita a examinar la calidad de nuestra devoción y a recordar que solo Dios es digno de nuestro amor y de nuestra entrega total. La Biblia nos llama a mantener nuestra adoración en espíritu y en verdad, evitando todo lo que pueda corromper la santidad de nuestro culto. Este llamado es una oportunidad para purificar nuestra vida espiritual y para vivir una fe que verdaderamente honra a Dios en cada aspecto,
En la comunión con Él encontramos la paz y la satisfacción que nada en este mundo puede ofrecer y experimentamos la plenitud de una vida en Cristo. Ahora que hemos explorado estos pecados sexuales y comprendido su impacto en nuestra vida espiritual, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos temas te sorprendió más? ¿Alguna vez te has sentido tentado o has luchado con alguno de estos desafíos? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Recuerda, esta es una comunidad donde todos buscamos crecer en la fe y fortalecer nuestra relación con Dios. Si aún no te has suscrito, no pierdas la oportunidad de hacerlo ahora y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de los contenidos que seguirán transformando tu vida y tu fe. Y si estás listo para seguir profundizando en temas bíblicos, no te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá en pantalla. Nos vemos allí. Soy José Luis y que Dios te bendiga.